Carlos Meneses era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo, menos tiempo para sí mismo. Dueño de una fortuna construida a base de decisiones implacables y jornadas laborales que comenzaban antes de que saliera el sol, ocupaba las portadas de revistas de negocios con la misma frecuencia con la que evitaba cualquier tipo de contacto humano genuino. A los 58 años, vestía trajes a medida que no dejaban espacio para arrugas ni sentimientos, y vivía en un penthouse silencioso donde incluso el sonido del viento parecía pedir permiso. Pero en aquel martes, un martes común para el resto del mundo, hizo algo que nadie esperaba. Compró un plato exclusivo de La Maison d'Or, el restaurante más caro de la ciudad. Pidió que lo empacaran y fue a comerlo en un banco de madera en medio del Parque Mirador, entre madres empujando cochecitos, palomas picoteando migas y hombres jugando ajedrez con las manos arrugadas. Nadie entendió el motivo, ni él. Carlos no sabía decir con certeza qué lo había llevado hasta allí. Tal vez un cansancio escondido bajo capas de reuniones y cifras, tal vez un vacío que ni los vinos de 10.000 reales conseguían anestesiar. Se sentó solo, desdoblando con cuidado el envoltorio dorado, como si eso fuera un ritual sagrado, una pausa solemne. El plato era casi una obra de arte, filete con salsa de trufas blancas y pétalos de azafrán, y el olor, sofisticado y extraño, cortaba el aire húmedo de la tarde. Pero antes de que pudiera llevar el primer tenedor a la boca, una voz fina y apurada cortó el silencio a su alrededor. «¡No comas eso!», levantó los ojos, confundido. Frente a él, una niña delgada, con el cabello enmarañado, los pies descalzos y los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Lía. Aún no lo sabía, pero esa niña, con el rostro manchado de tierra y valentía, estaba a punto de salvarle la vida y cambiar todo lo que él creía. Carlos frunció el ceño, molesto. No era común ser interrumpido, mucho menos por alguien como esa niña, una desconocida con aspecto descuidado, hablando con autoridad. «No entiendes», insistió ella, mirándolo directamente a los ojos con una mezcla de urgencia y miedo. «Vi a un hombre con traje. Puso algo ahí en tu plato mientras hablabas por teléfono». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. En efecto, se había alejado unos minutos para atender una llamada de su asistente. ¿Casualidad? ¿Teatro? ¿Intento de estafa? Su mente entrenada para el control y la lógica buscaba explicaciones racionales, pero había algo en la forma en que Lía hablaba, esa sinceridad cruda de quien no ha aprendido a mentir, que lo desarmaba. Por un momento solo observó el plato como si pudiera ver el veneno con los ojos. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Lía señaló un arbusto cercano. Estaba ahí buscando latas. «Vi todo». Miraba para los lados. Sacó un frasco pequeño del bolsillo y movió la comida. El silencio entre ellos se volvió denso, y Carlos, aunque no quería admitirlo, comenzó a dudar de su propia seguridad. Eso parecía absurdo, de película barata, pero al mismo tiempo su corazón latía más rápido como si ya supiera la verdad antes de que la razón alcanzara. Sin decir más, cogió el celular y llamó al conductor, pidiendo que llevara el plato inmediatamente a análisis. En 20 minutos, la comida estaba en camino a un laboratorio privado, y Carlos, por primera vez en mucho tiempo, dejó el tenedor sobre la mesa sin terminar una comida. Lía seguía allí, de pie, temblando levemente, como si aún esperara ser echada. Pero él no dijo una palabra, solo observaba. Cuando llegó el resultado del análisis, Carlos ya sabía lo que estaba a punto de escuchar, pero la sensación fue como un golpe en el estómago. Había veneno en el plato, algo altamente tóxico, casi imposible de detectar sin exámenes específicos. Hubiera muerto en minutos, probablemente antes de poder pedir ayuda. El impacto fue tan grande que, por un momento, no supo si sentía alivio o ira. ¿Cómo podría algo tan absurdo sucederle a él, en la cima de su fortuna y poder? Él, que había pasado toda su vida calculando riesgos y controlando todos los aspectos de su existencia, ahora estaba a merced de una niña de la calle que lo había salvado con nada más que una palabra. Una palabra simple pero llena de urgencia y verdad. «No comas eso», parecía resonar en su cabeza, repitiéndose como un mantra. Mientras esperaba, Lía permanecía a su lado,
pero ahora no parecía tan asustada. Ya no temblaba, como si la revelación del veneno fuera solo otro evento en su dura rutina. Para ella, la escena en la que la comida era adulterada no pasaba de ser otro recuerdo de un mundo que Carlos nunca quiso conocer, el mundo de las calles, donde la supervivencia era la única verdad. Él la miró estudiando sus detalles. La niña no parecía importarle su riqueza ni su estatus. Ella simplemente estaba allí, firme, con los pies descalzos sobre la hierba, el cabello recogido en una coleta desordenada y los ojos grandes, atentos, que nunca perderían nada a su alrededor. «¿Por qué me ayudaste?», le preguntó, sintiendo el peso de la pregunta en su garganta. Lía lo miró con una expresión que él no supo identificar, pero era como si tuviera una verdad por revelar, algo mucho más grande que el simple gesto de salvarle la vida. «Porque lo necesitabas», respondió Lía de manera simple, como si no hubiera misterio alguno. «Tú no lo sabías, pero yo sabía que alguien como tú no iba a hacer nada con esa comida, si lo supieras». Carlos se sintió incómodo. ¿Cómo podía hablar así, tan directamente sobre él, sin conocer su historia? Pero algo dentro de él se deshizo, una capa de su orgullo y superioridad que ni siquiera sabía que aún existía. Ya no podía ignorar la intensidad de ese momento, ni la mirada profunda y llena de una sabiduría silenciosa que Lía llevaba. Y allí, en ese parque, rodeado por personas ajenas a la escena que se desarrollaba entre ellos, comenzó a entender. No se trataba solo de la comida envenenada, ni de la niña frente a él. Se trataba de la falta de sentido en su vida, de cómo él, poco a poco, se había desconectado de todo lo que era humano, real y verdadero. En ese momento, Carlos no sabía qué hacer. El hombre que siempre tenía todas las respuestas estaba perdido frente a una niña que, sin querer, le había dado la mayor lección de su vida. Cuando el chofer llegó para llevarse a la niña y llevarla a un refugio, Carlos hizo algo inesperado. Le pidió a Lía que se quedara. Ella lo miró con una expresión confusa, como si no creyera lo que oía. «¿Tú quieres ayudarme?», preguntó, más cautelosa ahora. Él asintió con la cabeza, sin saber exactamente qué significaba eso. Pero algo dentro de él le decía que estaba en lo correcto. «Quiero», respondió él, con una sinceridad que no sabía que aún poseía. Y fue así que, en ese día, una decisión impulsiva y extraña se convirtió en el primer paso de una transformación que cambiaría no solo la vida de Carlos, sino de muchos otros. Carlos comenzó a visitar a Lía con frecuencia, en lugares inesperados. Ya no se trataba de los lujos, ni de las cenas caras que siempre había buscado, sino de algo más profundo que empezaba a sentir. La llevó a su oficina, hizo todo lo posible para que se sintiera cómoda entre sus empleados y, poco a poco, fue descubriendo un lado de la ciudad que nunca había imaginado, la ciudad de las calles, de los sin techo, de los niños que sobreviven al límite. Nunca supo el nombre de los lugares que ella frecuentaba, y mucho menos los rostros que ella conocía, pero comenzó a importarle. Más que eso, comenzó a actuar. Carlos utilizó su influencia, su dinero, para crear una fundación que ofreciera ayuda a niños y adolescentes en situación de calle. El dinero que antes usaba para alimentar un vacío de ambición, ahora se convirtió en una herramienta de transformación para otros. El proceso fue largo, con altibajos, pero empezó a ver frutos donde antes no había nada. Las miradas que antes lo veían como un hombre frío e inalcanzable comenzaron a cambiar. Ahora, las personas no lo veían como un rico poderoso, sino como alguien dispuesto a escuchar y ayudar. Lía estaba siempre a su lado, guiándolo, mostrándole cómo el mundo podría ser diferente, cómo la vida de quienes viven en las calles no se reducía solo al dolor, sino también a la esperanza. Ella, con su forma sencilla y directa, se convirtió en la clave de todo. A veces, en largas conversaciones mientras caminaban por los barrios olvidados de la ciudad, Lía compartía sus propios sueños. Y fue así, de forma discreta y casi imperceptible, que transformó no solo la vida de Carlos, sino también la de innumerables personas. Carlos jamás habría imaginado que la vida de una niña de la calle cambiaría completamente la suya, pero eso era lo que sucedía todos los días. Se había convertido en un hombre más presente, más humano, más real.
Las reuniones sobre negocios que antes ocupaban toda su agenda empezaron a perder el sentido. Comenzó a priorizar proyectos sociales, encuentros con líderes comunitarios y, sobre todo, a escuchar a personas que antes jamás habrían tenido acceso a su atención. La fundación que había creado creció rápidamente, tocando la vida de cientos de jóvenes y niños. Y aunque surgieron dificultades, obstáculos financieros y resistencia de quienes aún no creían en el cambio, Carlos sentía una fuerza dentro de sí que jamás imaginó que existiera. Sabía que lo que estaba construyendo era mucho más grande que cualquier fortuna que hubiera acumulado a lo largo de los años. Lía, ahora con más confianza y una sonrisa más serena, seguía siendo su principal inspiración. La niña que un día lo alertó para que no comiera algo que podría haberle quitado la vida, ahora lo guiaba hacia una nueva forma de vivir. Ellos, que parecían de mundos completamente diferentes, ahora formaban parte del mismo. Al final, Carlos descubrió algo que el dinero nunca podría ofrecer, un propósito real. Y tal vez, el mayor milagro de todos fue darse cuenta de que su transformación no ocurrió a través de grandes hazañas, sino de pequeñas acciones, como escuchar y ayudar a alguien que solo quería ser escuchado. Así, de forma sencilla y silenciosa, Carlos Meneses encontró la verdadera paz.